A través del libro de Klemperer, La lengua en el régimen totalitario, en el Tercer Reich, muestra claramente, digamos, la manera más clara posible, la infiltración de la ideología en la lengua, en un gobierno totalitario. Y me preguntaba, ¿qué pasa en los gobiernos no totalitarios? ¿Alguna vez pensaste en eso? Porque hay una infiltración en la lengua de muchas cosas, de historia, pero no de la misma manera. La propaganda no está de la misma manera que en un gobierno totalitario al uso del gobierno. Obviamente hay propaganda y hay efecto publicitario y peso publicitario, pero distinto. Hace... Pero creo que absolutamente funciona, digo, la lengua totalitaria es llevada hasta el extremo, digamos, esta uniformización de la lengua, pero lo tenemos todos los días. La semiótica se ha ocupado muchísimo de los análisis, de los discursos políticos, y bueno, lo podemos ver en nuestra sociedad, ¿no? Todas las campañas durante tantos años que tuvimos al PRI, bueno, había toda una ideología que pasaba por la lengua y se incrustaba, por decirlo de alguna manera, en la mentalidad de la gente, ¿no? Y eso fue permeando, digamos, todo el ambiente político, la ideología de todo un país. Fue necesario otro tipo de discurso para que, por ejemplo, en este caso, viniera lo que podría ser, no lo sabemos, un auténtico cambio en el gobierno. Yo creo que sí, que todo lenguaje viene a modificar, incluso no solo el lenguaje de los políticos, el lenguaje con el que uno se habla a sí mismo va cambiando en la medida en que vas leyendo. Como decía Roland Barthes, uno lee con la biblioteca que tenemos atrás. O sea, uno va adquiriendo un nuevo discurso, nuevos elementos para expresarse, para comprenderse, para narrarse, a partir de justamente todo lo que leemos y cómo vamos evolucionando, digamos. Yo creo que esto funciona en todos los casos. Lo que Klemperer plantea es el caso específico de un sistema totalitario. ¿Y no dirías, perdón, que hay una diferencia de todas maneras entre el filtro en un, ideológico en la lengua en un sistema totalitario y en un sistema no totalitario? Sí, es diferente en cuanto, digamos, un sistema totalitario te conduce a la muerte, digamos, finalmente. Es un lenguaje carcelero también, como lo dice Klemperer, que te conduce justamente, que conduce al individuo hacia su propia aniquilación. Mientras que el otro, digo, también, si pensamos en un PRI de 70 años o lo que ha pasado este último sexenio, pensamos también en un discurso que ha aniquilado muchísimas fuerzas, por ejemplo, los nuevos, las nuevas palabras que utilizamos a partir no, que no es que no haya existido, pero de este auge del crimen organizado, también van modificando nuestra forma de entender una realidad, ¿sí? Y entonces yo creo que sí, que todo lenguaje tiene un efecto sobre el sujeto, ¿no? Pero que en el caso del caso de Klemperer, de la lengua del Tercer Reich, es un caso de aniquilación total. Esa sería, digamos, Sí, marcadamente la sí, diferencia, como una intención sin ser intencional, digamos, claro. porque no había esa intención de matar a la gente, me imagino, a su propia gente me refiero. O sea, lleva eso sin querer. No, Eso. no, no, yo creo que queriendo. Yo diría que sí lo hace queriendo, porque lleva a su propia gente, este lenguaje conduce a su propia gente bueno, al asesinato, digamos, a llevar a cabo tareas en las que ni siquiera tienen consciente algo de lo que dice, por ejemplo, Eichmann, ¿no? Bueno, yo no tenía idea de lo que pasaba alrededor. Yo era una parte, un eslabón en una cadena
que realizaba. Por supuesto que además había que esos trenes iban cargados con gente que era tratada como si fueran animales conducidos a las cámaras de gas y a los crematorios. Pero, digamos, él era una cadena y él cumplía con un deber. Y esta idea, claro que está hecha con la intención de que tú ya no pienses. Es una forma, como también dice Klemperer, dice, de que tú ya no creas más en ti, que el Estado crea y que imagine y piense por ti. Pero sí, entiendo, lo estás hablando en relación a aniquilar a otros, pero no en una autoaniquilación. Ah, no. Es decir, esa misma lengua del Tercer Reich no es aniquilante para ellos mismos en cuanto al empobrecimiento que tiene la lengua en ellos mismos. Bueno, lo tiene también cuando habla de Klemperer, de cómo hablaba Hitler, que eran puros gritos y alaridos, etc. Estás hablando que ahí también se ve a un Führer, a un líder que está también empequeñecido, empobrecido, que en su momento se haya visto como lo contrario es otra cosa. Okay. Dice Klemperer en su libro en algún momento, creo que lo retomas en Los narradores de Auschwitz, como hablando esto de la ideología que se infiltra en la lengua, de qué manera esta ideología permanece o sea, una parte va cambiando, se va modificando, pero hay otra parte que permanece y se infiltra en otras épocas y en otros momentos. Entonces, de repente podríamos pensar de que hoy en día hay significados de la ideología del Tercer Reich en la lengua, hoy en día. Sí, es lo que él dice, que una buena parte del lenguaje del nazismo se quedó petrificada en la lengua alemana y que lo que hay que hacer es deshacerse justamente de ella, pero que queda huella también de ella en muchas de las expresiones. ¿Tú has trabajado eso? ¿Tienes como detectado algunos significados petrificados, por ejemplo? No, pero bueno, él da algunos ejemplos. Creo que hay la palabra Kniff, que se usaba en otros sentidos y que queda inserto en... No recuerdo bien a qué se refiere, pero recuerdo la palabra que queda ahí inscrito en el lenguaje alemán y que no hay manera. Incluso lo dice. Que no hay manera de... De igual manera queda inscrito y no hay manera de borrarlo. Dice, incluso en los judíos o en los gitanos, en toda esta gente que estaba en los campos de concentración, su lenguaje se abrevió totalmente. Solamente decían, estamos bien, saludos y el nombre. Claro, no se les permitía escribir más, pero entre ellos el lenguaje se fue haciendo cada vez más pequeñito. Se fue disminuyendo a su mínima expresión. No había manera de expresar una emoción, un sentimiento, nada. Entonces, incluso los que padecían los hechos o todo lo que estaba sucediendo en el nazismo, estaban reproduciendo la lengua de su opresor, ¿no? Okay. Es interesante porque son como efectos que van más allá del alcance, más allá de la voluntad, más allá de la conciencia, ¿no? Claro. Entonces, en la lengua está como la posibilidad del olvido, pero también la posibilidad de rememorar. Y volviendo a este temor al olvido, de que se olviden las cosas, que se olvide lo que pasó, me preguntaba si Primo Levi no se suicidó por no poder olvidar, por tener tan cerca esa misión, esa necesidad de contar lo que pasó, ese testimonio, y el no poder tomar distancia llegó a un límite. ¿Lo pensaste? Es curioso porque muchos de los sobrevivientes del Holocausto terminaron suicidándose. Y siendo escritores, muchos. Siendo escritores. Bueno, por ejemplo, Stefan Zweig se salva, pero vive la culpa de ser el sobreviviente. Celan se tira al Sena cuando siente que ya la poesía se reduce a un par de palabras que ya no tienen sentido, ¿no? Primo Levi se suicida. Bettelheim
que escribió este libro sobre las hadas, maravilloso, Ujú. acaba, digo, que era lo único que lo salvaba, era, decía, en el campo, era pensar en su libro, en cómo lo iba a escribir. Lo escribió y termina suicidándose también. Ujú. Yo creo que es el efecto de la culpa del sobreviviente, de quien no puede olvidar y de quien no puede pensar que en esas circunstancias tuvieron la, la suerte de sobrevivir. Ujú. Y yo creo que sí, ahí tiene que ver la incapacidad de, 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 de tomar distancia de ese olvido, y yo creo que tiene que ver mucho con la culpa del sobreviviente, Ujú. con la culpabilidad del sobreviviente. De ahí que muchísima gente no haya querido hablar. Yo sé de alguien que en México era el único sonderkommando, que los sonderkommandos eran los propios judíos que llevaban a los judíos las cámaras de gas, los desvestían y los llevaban a los crematorios. Y constantemente los dejaban un tiempo y luego los mataban, para que no hubiera nadie que contara. Bueno, sobreviven algunos sonderkommandos y ellos han dado sus testimonios. Pero había un testimonio aquí en México, un señor bastante rico, etcétera, y que trataron muchísimas veces de entrevistarlo, que dijera qué era lo que había visto. Y dijo, de eso no me van a hacer hablar nunca. Me voy a morir con eso adentro. Quieren donaciones para todo tipo de cosas, yo los puedo ayudar. Pero jamás voy a hablar de lo que viví. Yo creo que era una forma de resistencia o de culpabilidad también, que no lo llevaba a la muerte, sino que para la única manera de sobrevivencia, digamos, era olvidar aquello que había vivido. Alguien que llevó por su propia mano a sus hermanos, digamos, a las cámaras de gas y a los crematorios. Y dijo, jamás hablaré. Y murió y no habló. Ujú. En todo caso, no contarlo, ¿no? Olvidarlo, quién sabe. Sí, Tal vez él sí. lo tenía como muy presente. Pero en Primo Levi, la necesidad de vivir, de sobrevivir para contarlo, lo salvó. ¿Y no será también que eso mismo lo mató? En el sentido de que llega un momento en que dice, bueno, ya escribí, ya testimonié, ya di entrevistas, radio, emisoras de todo tipo, y ya no da para más, ya no puedo más con Sí, esto. Lo mismo que te sí, ayuda a vivir, te mata. sí. Quizás en Primo Levi llegó a extremos en que yo sabía que daba clases en las escuelas, ¿no? Para los jóvenes, para que supieran de qué se trataba. Ahora, si esto es un nombre, es un libro que se lleva en las escuelas, en las secundarias, en las preparatorias en Italia, por ejemplo, es un libro obligatorio. Ujú. Pero quiero pensar que Primo Levi nunca vamos a saber por qué se suicida alguien, ¿no? Pero fueron muchos los que se suicidaron después del Holocausto, y muchos escritores. Ujú. Eh, Se suicidan porque sienten que ya cumplieron con esa tarea y que no pueden con la experiencia que vivieron. Okay. Y respecto al silencio, el no poder ya decir nada más sobre eso, porque no alcanzan las palabras, porque no son suficientes para nombrar nada. Yo ahí lo trabajaba en los narradores de Auschwitz, pensando en Kafka, ¿no? Ujú. En que su nombre se fue disminuyendo cada vez en las novelas, ¿no? Franz K, hasta que llegó a ser una K solamente, ¿no? Y yo decía, bueno, en esa disminución del nombre, o sea, porque el nombre es nuestra primera casa, ¿no? Ujú. Donde nos arrojan y tú tienes que ir construyendo el nombre, narrándolo, ¿no? Narrándote en ese nombre. Pero llega un momento en que cuando tu nombre se reduce a una mera inicial y ya no eres nada, lo único que te queda justamente es el suicidio. El caso de Celan es clarísimo en la poesía. Si tú revisas la poesía de Celan, hay un Celan que empieza a escribir cuando escribe el famoso poema sobre fuga de la muerte, donde tú entiendes, ¿no? El sentido.
pero su última poesía es una poesía totalmente desarticulada que queda en balbuceo, un simple balbuceo, donde se la añade. Lo único que puede decir es del silencio y arrojarse al Sena, ¿no? Y sí, yo creo que ahí tiene que ver mucho esta idea del silencio, y en este caso también del silencio del nombre. También yo ponía como ejemplo en estos narradores de Auschwitz la idea del golem, ¿no? Como el golem tiene ese nombre escrito en la palabra emet, que es verdad, pero si tú le borras la palabra e o la alef, que es la letra hebrea, queda la palabra met, que es muerte. O sea, la palabra también en ese sentido tiene consecuencias, digamos. Entonces, en el momento en que el golem va a cometer las tropelías y va a destruir el pueblo donde vive, se le borra la palabra, la primera letra, y cae muerto, ¿sí? Y en cambio, cuando necesita tener vida, se le agrega la palabra Aleph, que quiere decir verdad o vida, etc. Y entonces vive. O sea, hay muchos ejemplos en donde podríamos ver cómo el nombre va cambiando. Y en este caso también Klemperer hace alusión a como en el caso del judío en el nazismo, al judío le cambiaban el nombre. No podía tener un nombre ario, digamos, y siempre se le agregaba la palabra o el nombre Israel o Jacob o alguno de esos nombres judíos, ¿no? Entonces eso también hay un cambio o te obliga a transformar a transformarte también interiormente, ¿no? Frente a un cambio de nombre. Claro que sí. Muchas gracias, Esther. Al contrario, muchas gracias a ti, Rosmarie.